8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. 2017 se ha caracterizado por ser un año, por lo menos a la mitad de este año, por un incremento de enfermedades epidemiológicas. Vimos H3N2, vimos casos de neumonías, el virus sincitial y ahora la conjuntivitis. Ese va a ser nuestro tema hoy con representantes del Ministerio de Salud. Se encuentra en nuestros estudios el director de Vigilancia Sanitaria de la institución, Rolando Macís, con quien precisamente vamos a abordar cuál es el reporte que tienen de las principales enfermedades que han afectado este año a la nación. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Raquel. Muy buenos días, amigos. Definitivamente cuando pensamos en cambio climático, siempre pensamos en lluvias, en inundaciones, pero rara vez nos ponemos a pensar que un aumento de las temperaturas significa también un aumento de los virus y de este tipo de enfermedades que hoy por hoy son el pan nuestro de cada día. Y podría decirles que en la próxima década estará caracterizado por más enfermedades de tipo viral. Doctor, 2016 veníamos arrastrando casos de Zika, casos de chikungunya, el dengue, pero vimos que este 2017 ha estado marcado por las enfermedades virales que yo ya mencionaba, el H3N2 que nos tuvo en finales de mayo y junio, muy alerta a las autoridades, las diversas alertas que vinieron emitiendo con relación a estas enfermedades y otra, las de neumonía que también han dejado hasta la fecha más de 600 personas fallecidas, y el virus sincitial y ahora la conjuntivitis, que vamos a iniciar revisando precisamente cuáles son las estadísticas que tienen. Entendemos que han venido con un incremento en las últimas semanas. Sí, efectivamente el año pasado estuvo caracterizado por enfermedades arbovirales, dengue, chikungunya, Zika, al menos de las que hay en nuestro país, porque déjeme comentarle de que son alrededor de 20 las que son capaces de ser transmitidas por este mosquito que es el enemigo público número 1. Afortunadamente, después de un trabajo intersectorial muy intenso en el cual las diferentes instituciones del gobierno, la empresa privada, pero principalmente las alcaldías participaron, y después de aproximadamente 120 millones de dólares después, esto se logró controlar, en el sentido de que casi la mayor parte del año 2016 y todo 2017 hemos tenido totalmente aplanado el comportamiento epidemiológico de estas tres enfermedades. De hecho, la última semana cerró con apenas 8 casos. Eso ha sido muy afortunado. Por otro lado, no hemos sido tan afortunados con el tema de las neumonías y con el tema del virus sincitial respiratorio, que a pesar de los intensos esfuerzos que tuvimos, como usted ya menciona, fallecieron alrededor de 600 personas. Cuando nosotros analizamos nuestras cifras, tenemos un indicador que se llama la tasa de letalidad hospitalaria, y esto predice qué tan buenos son los servicios y la atención que se le brinda al público. Entonces es una relación entre la cantidad de personas que nosotros atendemos y la cantidad de personas que finalmente fallecen. En el mundo se acepta que entre un 5 y un 10% de las personas que desarrollan neumonía presenten cuadros tan graves que incluso estando hospitalizados fallezcan. Digamos, ese es un estándar internacional. Afortunadamente, aún a pesar del gran volumen de personas que atendimos este año, nuestra tasa de letalidad a este momento, ojalá que se mantenga de esa forma, está en 3.14. Significa que es una tasa de letalidad incluso inferior a los estándares que son considerados normales, porque estas son enfermedades que matan. En el tema de la conjuntivitis, efectivamente hay una afectación de toda Mesoamérica en este momento. Esto inició con una fuerte epidemia en Panamá, que posteriormente migró a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y en nuestro país ahorita la zona más afectada es la zona oriental, que está colindada con tres de los departamentos que están más afectados en Honduras en este momento. Poco a poco iremos viendo cómo esto irá progresando de oriente hasta occidente y cómo esto va a afectar a Guatemala. También por el lado norte, Honduras ya reporta afectación del departamento de Cortés, y Belice en estos momentos se encuentra con una epidemia similar a la nuestra. Ahora, hasta hace 2 semanas reportaban alrededor de 10.000 casos de conjuntivitis en todo el año. ¿Cómo están las cifras ya para ir cerrando el mes de octubre? Y si ya vimos que la zona oriental del país, en este caso Usulután, era uno de los departamentos más afectados.
cuáles son las cifras y qué acciones están tomando, porque por ejemplo se reportaba que los centros carcelarios eran uno de los puntos más afectados por la conglomeración que hay de presos en las cárceles del país, ¿no? Efectivamente, el año pasado para esta época teníamos 54.700 casos. En esta ocasión tenemos 96.000 casos, esto significa el doble. Hemos duplicado la cifra en lo que va del año. Esto definitivamente ha representado una afectación bastante grande en centros escolares, en centros laborales y por supuesto dentro de las cárceles donde el hacinamiento es mucho. Las principales recomendaciones que hemos dado al respecto ha sido un lavado frecuente de manos y el uso del alcohol gel. Este tipo de cosas es un poco compleja dentro de un centro penitenciario debido a que no se tiene, digamos, esa facilidad. Y también debido a la gran aglomeración y al intercambio que tienen ellos permanentemente. La conjuntivitis puede ser transmitida, por ejemplo, con un apretón de manos, puede ser transmitida por un saludo social de beso, puede ser transmitida también a través de las gotículas que las personas emiten cuando están hablando. Entonces, en un lugar altamente hacinado, con alta temperatura, sumamente caluroso, es sumamente fácil de que esta enfermedad se transmita de un individuo a otro. Por otro lado, también la población alrededor está afectada y están ingresando adentro de las cárceles con conjuntivitis. Ahora, ¿cómo están las acciones en el resto del territorio, teniendo en cuenta que pues viene desplazándose de sur a norte y que posteriormente vamos a ver ya más casos en la zona occidental? Además de las advertencias que se puedan hacer a la población sobre las medidas de higiene respectivas que se deben de tener. Claro, en este sentido nosotros, bueno, nos pusimos en alerta, no cuando inició la circulación acá, sino que de hecho venimos describiendo en nuestros boletines epidemiológicos la progresión que ocurrió allá en Costa Rica y luego en Nicaragua. Posteriormente se ha emitido una intensificación de la vigilancia sanitaria. Estamos teniendo web conferencias con nuestro personal de salud justamente para que conozcan la forma en cómo tratarlo y cuáles son las recomendaciones que deben de darse. Se ha puesto a disposición también de nuestra población información en nuestra página web, también para que pueda ser impresa y distribuida. Este tema se ha conversado ya con las instancias de gobierno en una comisión que se denomina Comisión Intersectorial de Salud, donde se dan cita alrededor de 43 instituciones a las cuales se les ha hecho ver esto. Con el sistema de protección civil también se han tenido conversaciones y se ha convocado a la Comisión Técnica Sectorial que involucra personal de las autónomas, de las alcaldías, para que estén al tanto, bueno, sociedad civil organizada. Para nosotros es muy importante que se tome en consideración que las medidas preventivas son la única forma de evitar esta enfermedad. No hay un tratamiento específico. Y como no se trata de una enfermedad de tipo bacteriano, no se cura colocándose gotas de antibióticos, sino que debe de ser un cuidado sintomático, solamente para mejorar las afectaciones y el malestar que siente la población. Ahora, sin duda, la conjuntivitis va a seguir dando de qué hablar. Ustedes no han descartado poder emitir algún tipo de alerta en el territorio a medida que vaya avanzando, ya que el desplazamiento les va indicando que va a correrse hasta la zona occidental hasta llegar a Guatemala. Para fines prácticos estamos trabajando ya en alerta. No obstante, una alerta como tal en el sentido jurídico es compleja porque esta enfermedad tiene cero letalidad. Entonces el sistema de protección civil se ve inhabilitado para emitir un decreto transitorio de una alerta, porque eso se vuelve un decreto ejecutivo mientras esté su periodo de vigencia. No obstante, nosotros dentro del Ministerio de Salud y con las diferentes instancias estamos trabajando ya como si nos encontráramos en una alerta emitida legalmente hablando. Ahora, una de las enfermedades que los ha tenido bajo diversas alertas y lo hemos podido observar desde mediados del año, desde junio, por supuesto, cuando empezaron las alertas sobre este tema, es los casos de las neumonías vinculados a la H3N2, vinculados al virus sincitial. Hasta la primera semana de octubre se reportaban 674 personas fallecidas por casos de neumonías. ¿Cuáles han cambiado esas cifras? ¿Han variado hasta el 25 de octubre, que es hoy miércoles? ¿Y cuáles son los casos que les han reportado? Muy bien. En El Salvador tenemos neumonías todos los años. Las neumonías
en realidad no son una enfermedad en sí misma, sino que es algo que se denomina un síndrome. Un síndrome es algo que puede ser causado por múltiples tipos de enfermedades. Las neumonías en sí se causan por casi 30 enfermedades diferentes, entre virales, bacterianas, micóticas, o sea, causadas por hongos, y incluso hay algunas de tipo autoinmune, pero ya eso es una rareza. Digamos, casi no tienen una significancia estadística ni epidemiológicamente hablando. Este año hemos tenido un incremento de las enfermedades virales, como virales la conjuntivitis, como virales el dengue, el chikungunya, el zika, y esta vez tuvimos la circulación de H3N2 y del virus sincitial respiratorio. Estas dos enfermedades tienen potenciales diferentes. La H3N2 es mucho menos letal que la epidemia del año pasado, que fue de H1N1, pero puede causar muertes. El virus sincitial respiratorio afortunadamente tiene baja letalidad, a pesar de que se transmita mucho de persona a persona. Cuando hablamos de las 676 muertes que llevábamos acumuladas, o sea, desde la semana 1 hasta la semana que recién acaba de terminar, estamos hablando de todas las muertes por todas las causas de neumonía que hay en el país. No son específicamente sincitial, porque seguramente sincitial tiene una letalidad muy baja que probablemente aportó muy poco o ninguna muerte. En este sentido, es importante también aclarar, como le mencionaba, que el número por sí mismo nos dice poco. Porque si nosotros atendiéramos una sola persona en el hospital y una persona se nos muriera, nuestra tasa de letalidad es del 100% y entonces estaríamos verdaderamente mal. Esta cifra solamente tiene sentido cuando lo comparamos contra el número de atenciones que hemos dado. Y este año hemos dado entre un 30 y un 40% más de atenciones que el año pasado, y es cierto, hemos tenido un incremento en la letalidad, pero cuando uno hace la relación, se da cuenta que el año pasado se nos morían 5.13 personas por cada 100 hospitalizados y en este momento 3.14. Esto tiene que ver con que el virus sincitial respiratorio, tiene que ver también con que el virus H3N2 son menos letales que la influenza H1N1 que circuló el año pasado. Entonces, a pesar de que hemos tenido mayor afectación, más casos, afortunadamente la letalidad ha sido menor. ¿Cuántos casos reportaron en 2016 hasta la fecha de neumonías por las diversas enfermedades que pueden llegar a un diagnóstico de neumonía? ¿Y cuántas muertes comparado con este año? Las diferencias en números. Muy bien. En neumonías teníamos 36.800, bueno, casi 37.000. Este año tenemos 41.000 hasta este periodo. En cuanto a la tasa de letalidad, ahorita le comento, nosotros tuvimos personas hospitalizadas en el año anterior, permítame un segundito, tuvimos 13.755. Este año hubo necesidad de ingresar a 18.326 personas. En términos absolutos, el año pasado habían fallecido por esta causa cerca de 647 personas y este año 676 personas. Más o menos la diferencia son unas 30 personas en diferencia de personas fallecidas, pero en diferencia de atenciones estamos hablando casi de 5.000 atenciones más. ¿A qué le atribuyen ustedes este incremento de muertes? Porque hemos tenido una doble epidemia este año, algo que no es usual. Se declara una primera alerta epidemiológica y una emergencia sanitaria por H3N2 y justamente cuando veníamos bajando tuvimos una epidemia de virus sincitial respiratorio. No es usual tener en un mismo año dos epidemias por diferente agente y los dos de tipo viral. El año pasado solamente tuvimos una que fue por H1N1. Ahora, hay que hacer una diferencia también entre el virus sincitial y el H3N2, ¿no? Para la influenza hay una vacuna respectiva y para el virus sincitial respiratorio ustedes han sido muy claros en decir que no hay un medicamento o una medicina específica que se debe de tratar como una gripe más. Pero algunos sectores han criticado, por ejemplo, doctor, que el Ministerio de Salud actuó tarde en
pues vacunar a la población o a los grupos poblacionales que son más propensos para las enfermedades como el H3N2. Estamos hablando de los adultos mayores y estamos hablando también de los niños menores a 4 años, teniendo en consideración que el programa de vacunación inició por ahí por la semana 3 más o menos de mayo, y que algunos aseguran que ya la Organización Mundial de la Salud había advertido sobre la presencia de este virus, de esta influenza, y que de alguna manera los países debían estar alerta, y la vacuna, dicen muchos, ya estaba en el país. Yo le agradezco infinitamente esa pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar este tipo de dudas y las opiniones que a veces se emiten de forma muy ignorante, y que esto de verdad puede confundir a la gente. La vacuna se recombina cada año con aportes que los laboratorios de toda América hacen. El último aporte lo hace Brasil en diciembre. Se crean 2 vacunas para América. Una para las cepas que circulan en el hemisferio norte del mundo y otro que circula en la parte sur. Si nosotros sabemos que nos vacunamos o que las cepas que circulan aquí que nos enferman son las del hemisferio sur, no nos sirve de nada comprar en octubre la vacuna del hemisferio norte y empezar a vacunar entre octubre y febrero. Porque no serviría de nada, más lo que estaríamos gastando dinero. ¿Qué hacemos? Esperamos a que Brasil mande el último componente, nosotros también aportamos un componente para esto, allá por diciembre. La vacuna para el hemisferio sur se produce después. ¿Por qué se produce después? Porque el invierno en el sur del mundo ocurre después que en el norte. Entonces, la vacuna se produce entre enero, febrero, marzo y abril. A nosotros nos la transportan entre abril y mayo a todo el continente, no solamente a El Salvador. Empezar a vacunar en la tercera semana de mayo, lejos de ser un atraso, es un logro, porque casi estamos empezándola a colocar un par de días después de que la hemos recibido en el aeropuerto. Si nosotros quisiéramos vacunar antes, solo tenemos 2 opciones. O compramos la del hemisferio norte, que no nos sirve, o compramos la del hemisferio sur del año pasado. Que eso es como que usted compre en este momento un antivirus de la marca que usted quiera, pero que sea del año 2016. Que no sabe si le va a funcionar. No le va a funcionar porque este año seguramente se crearon nuevos virus. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud tiene la capacidad de predecir qué es lo que va a circular el siguiente año. Es imposible. La Organización Panamericana de la Salud se alimenta de nuestros datos, de lo que nosotros les enviamos, cada uno de los centros de referencia de los países. Para nosotros, que vigilamos 15 virus diferentes, es imposible, incluso por los modelos matemáticos más complejos, poder predecir qué va a circular el otro año. Es más, ni siquiera tuvimos la oportunidad de poder ver que íbamos a tener una doble epidemia este año, algo que no había ocurrido en 10 años. Entonces, que la OPS tenga una bolita de cristal y nos diga el otro año va a ocurrir tal o cual epidemia de las 15 que ustedes vigilan, es imposible. Solo alguien que verdaderamente no está al tanto de cómo funciona la vigilancia centinela de los virus creería que puede predecir el siguiente año qué es lo que va a circular. Es imposible. ¿A qué le atribuye entonces usted estos señalamientos infundados de diversos sectores? Porque ahí hemos visto desfilar a médicos, hemos visto desfilar incluso a diputados de la Asamblea Legislativa, a diversas personalidades haciendo críticas hacia el Ministerio de Salud por el manejo de estas enfermedades epidemiológicas. Yo, con mucho respeto, si soy abogado, debo de opinar sobre leyes porque es mi campo. Yo, si soy infectólogo, debería de opinar acerca de los antibióticos. Yo, si soy cirujano, debería de opinar acerca de las cirugías. Pero la epidemiología es competencia de los epidemiólogos. Y lo que ocurre es que todos queremos tener la verdad y todos opinamos de cierta forma, pero no necesariamente estamos capacitados para ello.
Bien, 8 de la mañana con 22 minutos. Esta mañana estamos hablando con el doctor Rolando Macís, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, sobre las enfermedades epidemiológicas a las que el Ministerio de Salud les ha prestado mayor atención este 2017 y que han afectado a la población. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más. Minutos pasan de las 8 de la mañana y nosotros continuamos desarrollando nuestra entrevista de esta mañana. Estamos hablando sobre las enfermedades epidemiológicas a las que el Ministerio de Salud les ha prestado mayor atención en los últimos meses por los casos que se han registrado. En nuestros estudios se encuentra el doctor Rolando Macís, director de Vigilancia Sanitaria, con quien ya hemos abordado algunos puntos de la primera etapa de esta entrevista. Doctor, nos íbamos a la pausa hablando sobre el H3N2, la vacuna que se comenzó a poner a la población, a los sectores más vulnerables en la tercera semana de mayo, y es importante decir que ustedes informaban que por ahí por agosto el virus había comenzado a bajar y los casos habían obviamente comenzado a disminuir. ¿Cómo han transcurrido los meses? Más de 200 casos más o menos en esa fecha, y si tienen reportes de personas que hayan fallecido relacionadas a la enfermedad porque habían casos en estudio. Sí. Tenemos 230 muestras que han resultado positivas. Es muy probable que sean más la cantidad de personas que se enfermaron por influenza H3N2. Respecto, debido a que nosotros tomamos un muestreo nada más de todas las personas para saber qué es lo que está circulando en el país, no obstante, como es un estudio tan caro, no es posible hacérselo al 100% de las personas. Así que estos 230 probablemente sean muchísimos más. Por otro lado, estamos muy contentos con el tema de la vacuna porque se ha logrado colocar en muy buena cantidad. Al principio del año se habían solicitado al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud cerca de 910,000 vacunas. Esto ha significado pues que hemos estado vacunando permanentemente desde ese momento, y en este momento ya solamente nos quedan entre 30,000 y 40,000 vacunas que están disponibles todavía para lo que resta del año. Hay que recordar que la vacuna no es específica solamente para H3N2. Ahí para todos los tipos de influenza. Hay, ¿cómo se llama? H1N1, influenza B de tipo Yamagata y Victoria, y esto puede significar que si se coloca este año, si llegara a circular el siguiente año la vacuna, podría dar algún grado podría dar algún grado también de prevenir, de cobertura, de poder prevenir. No obstante, siempre es importante la recombinación de la nueva vacuna, porque esto es como un antivirus. Si usted, compra un antivirus para este año, usted requeriría de que esté actualizado permanentemente, y esto es lo que se hace cada fin de año cuando cada uno de los centros de excelencia de laboratoriales mandan sus vacunas. Entonces, la vacuna colocada este año confiere algún grado de protección, algún grado, pero no es total. Se requiere actualizarse cada año. Se les recuerda también a nuestra población que las vacunas son totalmente gratis y que si están dentro de estos grupos vulnerables se la pueden colocar todos los años. Ahora, dentro de el H3N2 y las neumonías como tal, ustedes manejaban la enfermedad por grupos poblacionales, y dentro de esos grupos poblacionales salían los niños, los mayores afectados. Cerraron siempre con esas cifras. Ya estamos prácticamente a 2 meses de cerrar el año. Siguen siendo los adultos mayores y los niños los más propensos a estos virus. Fueron 2 grupos diferentes. Para H3N2, el grupo más afectado estaba entre los 1 y los 5 años de edad. Esto significaba que todos aquellos niños preescolares y algunos escolares se veían muy beneficiados por la estrategia de filtros escolares. Pero para el virus sincitial respiratorio, los más afectados eran los menores de 1 año. Y ahí se perdía un poco el sentido de esta recomendación. Y los menores de 3 meses eran los más afectados dentro de estos de 1 año. Por tanto, la recomendación principal aquí ya no era tanto el tema de los filtros escolares, sino el tema de la lactancia materna, donde la madre confiere inmunidad
pasiva al niño a través de las células de defensa que se transmiten por la leche materna. Al finalizar el año, el volumen de pacientes que tuvimos en estos grupos ha sido tanto que ha mantenido la misma tendencia y que incluso seguramente cuando finalice el año, estos van a ser los grupos que proporcionalmente van a tener mayor afectación. Haciendo la diferencia ya sobre el virus sincitial, este comenzó a circular a partir de agosto. Ustedes hablaban prácticamente lo que usted ya mencionaba, que eran los recién nacidos los más afectados, sobre todo por el tema de las neumonías, de que este pudiese derivar en neumonías. ¿Han registrado un incremento de los casos? ¿Se han comenzado a estabilizar? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy contentos porque después de que se hace la declaratoria de virus sincitial respiratorio, tuvimos una caída sostenida por 8 semanas. Después de eso regresamos en nuestro corredor epidemiológico a lo que nosotros denominamos la zona de éxito. De hecho, antes de empezar estas dos epidemias estábamos muy esperanzados de que creíamos que íbamos a cerrar con cifras récord también este año, porque todo el año habíamos estado en zona de éxito. Desafortunadamente, la cantidad tan alta de casos que tuvimos en estas dos epidemias secuenciales, una después de la otra, que elevó tanto el número de casos que vamos a cerrar seguramente con un incremento respecto del año pasado, aun cuando desde hace ya algunas semanas estamos nuevamente en zona de éxito. ¿Cuál es el reporte que tienen en el caso del virus sincitial respiratorio? Ya sea para los menores de edad, los casos que registraron en niños recién nacidos o en adultos mayores, que el riesgo era muy mínimo. Sí, lo que tenemos en este momento ya es una circulación de 0 casos. Y para el caso de los niños un poquito más grandes, todavía estamos encontrando cerca de 2 o 3 casos por semana. Pero ya definitivamente la circulación viral ha cesado. Podemos decir afortunadamente que se logró cortar la cadena de transmisión y también el periodo estacional que corresponde a este tipo de enfermedades también ha concluido. ¿Cree que hay un subregistro de gente que se automedica y que se atiende solo en casa y que prefiere no visitar los centros de salud? Sí, seguramente. Los sistemas de vigilancia del mundo no son capaces de captar el 100% de los casos. De hecho, los CDC, el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta, determina que un buen sistema de vigilancia capta 1 de cada 4 de los que realmente ocurren en la comunidad. Así que en cifras discretas, cualquier cifra que pueda presentar un sistema de vigilancia debería de ser ajustado por la cantidad de personas, primero, que son asintomáticas, que no saben que están enfermas y obviamente no van a consultar nunca por eso. Aquellos que tienen un cuadro leve, que prefieren pues continuar con su vida con total normalidad, y tenemos a aquellos que estando en un grado mayor de afectación deberían de buscar atención médica y no lo hacen porque se automedican o se autodiagnostican. Ahora, doctor, es importante saber en general cuál es el cuadro epidemiológico que tiene el Ministerio de Salud, ya sea en chikungunya, zika, dengue, que a pesar que estamos en un periodo de lluvia, muy poco se ha hablado sobre las afectaciones que ha dejado el dengue en enfermedades o fallecidos incluso en 2017, y también pues las cifras con las que está casi cerrando el año el Ministerio de Salud en relación a estos otros virus que han circulado en el país. Le agradezco muchísimo esa pregunta, porque nos da la oportunidad de decirle a nuestra población que tenemos 0 casos muertos de dengue por primera vez en más de 10 años. Ojalá que estos próximos días que faltan para concluir el año nos sigan permitiendo tener justamente una cifra tan buena como esa, llegar a 0 de letalidad. De verdad que es complicado. La Organización Mundial de la Salud nos dice que que no deberíamos de permitir que se nos muera 1 de cada 100. Y decir que tenemos 0 significa que hemos dado un paso muy grande en términos intersectoriales. También las cifras de los casos sospechosos de dengue para este año son de 3.500 personas, mientras que el año pasado, que aún había sido muy bueno también, habíamos tenido 8.000 casos. En el pasado cerrábamos años con 20.000 o 30.000 casos. Han reducido más de la mitad. Hemos reducido un 56% nuestros casos. En chikungunya, el año pasado, que fue muy bueno también, porque tuvimos solo 6.000 casos, este año tenemos 511, hemos reducido 91% los casos. En cuanto al Zika, el año pasado tuvimos, la parte de la epidemia tan grande que asoló a toda América,
teníamos 7.400 casos y este año tenemos solamente 401. La reducción ha sido del 95%. Como le mencionaba, esto que se ha logrado pues no ha sido gratuito. Muchas alcaldías pusieron de su parte, la gente se organizó, los centros escolares formaron los filtros, bueno, diferentes instancias. Esto ha sido pues un logro conjunto y esto demuestra de que cuando se dice salud en todas las políticas, de verdad todos debemos de aportar un poco para mejorar esta salud, porque no podemos construir cada vez edificios más grandes para poblaciones más enfermas. Y antes de pasar a los otros cuadros epidemiológicos, con relación al Zika, doctor, ¿mantuvieron vigilancia de las mujeres embarazadas vinculadas a esta enfermedad? ¿Cuáles son las cifras este año? Así es. Bueno, durante todo el año se ha estado dando un seguimiento estricto al tema de Zika. Hasta la última semana teníamos 44 mujeres embarazadas, de estas 37 estaban en seguimiento. La diferencia entre ellas, entre estas 37 y las 44 que se habían reportado y que no estaban en seguimiento, era porque a veces los domicilios que nos dan no son correctos, porque cuando las vamos a buscar hay dificultad en términos de riesgo social para poder ingresar ahí. Y de estas que se le da un seguimiento a lo largo de todo su embarazo, 6 ya habían verificado un parto y los niños estaban sin anormalidades. Así que pues estamos bastante contentos en ese sentido también, porque no se ha demostrado una sola microcefalia asociada a Zika este año. Este año, 2016. Cerramos con 6. Con 6 casos. Sí, es importante también, doctor, ya para cerrar, que hablemos en total de las cifras del resto de enfermedades que han circulado en la segunda mitad de este 2017. Muy bien. Bien, de infecciones respiratorias agudas, aún con el gran incremento, la proporción se está reduciendo cada semana. Ahorita tenemos un 2% de incremento. Creemos que tal como van las cifras, vamos a cerrar teniendo menos casos que el año anterior. En cuanto a sospechosos de dengue, ya le mencionaba, 56% menos, chikungunya 91% menos, Zika 95% menos, paludismo. Me gustaría detenerme en el tema del paludismo. Son pocos los países del mundo que están en una fase de eliminación y erradicación. Nosotros somos uno de esos 3 o 4 países que lo están intentando. Se supone o esperamos tener casos de paludismo de la región de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, donde la situación no es tan buena, pero nosotros pretendemos que ese caso que detectamos aquí no se riegue, no se esparza y no produzca más casos. Para el año 2020 nos habíamos comprometido a llegar a 0 casos de transmisión dentro de nosotros una vez que hemos descubierto uno que viene del extranjero. Bueno, es un verdadero privilegio poderles decir que a este momento del año, ojalá y esto concluya así, tenemos 0 casos de transmisión autóctona. O sea, nos estaríamos adelantando 2 años a esa meta que nos habíamos fijado. Tenemos un 69% de reducción en los casos de paludismo, que de por sí en este país son muy pocos. Tuvimos 13 el año pasado y 4 este año, y estos 4 son importados, o sea, procedentes de otro país. En cuanto a diarreas y gastroenteritis, hemos tenido un incremento del 13% de nuestras cifras. El parasitismo intestinal ha reducido un 10%. La conjuntivitis bacteriana, pues ahí sí hemos tenido una dificultad, hemos tenido un 76% de incremento. Las neumonías están bajando, pero probablemente vamos a cerrar con cifras mayores que el año pasado. A este momento todavía tenemos 13% de incremento, y los mordidos por animales transmisores de rabia como perros, gatos, mapaches, hurones, etcétera, han visto un incremento de un 2%. Sin duda lo más importante en este tipo de enfermedades son pues que el Ministerio de Salud actúe temprano, trabajar en coordinación con las diversas instituciones, ya sea Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, las mismas alcaldías y la comunidad en general, porque al final de cuentas los afectados con todo este tipo de enfermedades somos todos. Exactamente, somos nosotros mismos. Hay que recordar la importancia de la comunidad, y les recuerdo a todas las personas que aunque tengan un trabajo, aunque se dediquen a cualquier labor, cuando llegan a su domicilio en la noche y se sientan tranquilamente y agarran el periódico, todos nos volvemos comunidad. Entonces es importante que todos nos organicemos y tratemos de mejorar también nuestras condiciones de salud. El ministerio también hace por su parte lo suyo. Las consultas y los medicamentos
son financiados por impuestos generales. Esto significa que usted no necesita hacer un pago directo para recibir atenciones. Ok, 8 de la mañana con 40 minutos. Gracias, doctor, por habernos acompañado y vamos a estar pendientes de próximas entrevistas para ver cómo finaliza 2017. Gracias a usted, muchísimas gracias. Así finalizamos la entrevista hoy con el doctor Rolando Macís, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud sobre las enfermedades epidemiológicas. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.